Bienvenidos a un nuevo episodio en Experimental Podcast. En este nuevo episodio venimos con algo que nos apasiona mucho, que es el arte de contar historias, el famoso storytelling. Entonces, nosotros siempre estamos hablando detrás de cámara de la importancia de uno crear una buena historia, porque con eso la gente, bueno, digamos que se relaciona con tu producto, marca o compañía, y decidimos teorizar un poco sobre el tema y hablar sobre qué nos parece el tema del storytelling y cómo lo hemos podido involucrar en nuestras compañías y en nuestros emprendimientos. Dime a ver, Leandro. Entendiendo eso, el tema de las historias es la única manera que tenemos hoy en día, con tanta prensa, con tanto marketing, con tanta información diaria, de nosotros podernos diferenciar sacando un producto o un servicio nuevo al mercado. Porque las historias es la única manera que ese mercado tiene la capacidad de unirse o creer en lo que tú le estás diciendo. Totalmente. Si tú le vendes de una manera directa, lo único que van a hacer es levantar una barrera y no te van a dar la oportunidad ni siquiera conocer qué es la oferta de valor que tú estás trayendo. Pues excelente. Entonces, a la hora de tú crear un producto o servicio innovador y nuevo, lo primero que tú tienes que pensar, sentarte con un mercadólogo o tú mismo desarrollarla, es una historia y un cuento de ese servicio o producto que tú estás desarrollando. Entonces, el día de hoy, nosotros tenemos la iniciativa de darte herramientas puntuales para que tú tengas la capacidad de crear esa historia en tu producto o servicio, para que sea un éxito, como nosotros también lo hemos ido desarrollando en los diferentes proyectos que manejamos. Importante, esa misma inquietud yo la tuve en uno de los proyectos inmobiliarios de nosotros, Terraza del Este, y era un proyecto que yo decía, bueno, apartamento, 3 habitaciones, 2 baños, bajo costo, una piscina y un área social. Sencillo. Todo el mundo estaba diciendo lo mismo. Marketing con eso. Y todo el que le interesaba en La Romana, un apartamento de un precio tal, con esas condiciones, iba a esa unidad. Pero ¿qué pasa? Tú no haces un cambio. Tú no creas un paradigma. Ni que se relacionen con con eso, que es el sueño más importante, una de las inversiones más importantes en la vida de una persona, que es su vivienda, o mejor aún, su primera vivienda. Entonces, ¿qué yo hice? Yo acepto que yo sé de marketing, que yo sé de todo lo que tenga que ver con historias, pero no tuve 100% la capacidad de hacerlo solo. Como siempre lo hemos dicho, hay que buscar herramientas y equipos que nos permitan desarrollarnos mucho mejor. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Yo busqué al mejor creativo dentro de mis posibilidades, que es un creativo que se desarrolla en grandes marcas, grandes oportunidades, que está hoy mismo creando una historia innovadora detrás de lo que es Terraza del Este. Para que ese apartamento, ese proyecto inmobiliario, no sea solamente un proyecto inmobiliario, sino sea una marca que te mueve emocionalmente con una realidad y una veracidad. Que eso es lo difícil de tú hacerlo sin tú saber que el secreto del marketing hoy en día es una historia. Entonces, hoy lo que queremos presentarte es esa oportunidad para que tú empieces a investigar, a estudiar también como nosotros, cómo tú diferenciar ese emprendimiento, ese servicio, ese producto que tú hoy quieres vender, pero si no lo haces a través de la historia, estás realmente perdido. Hoy en día, las historias, el marketing digital y lo que es ese embudo de venta que se necesita, la única manera de tú conseguir buenos leads, más o menos orgánico, es con historias. Sí, a través de una historia, porque así como tú lo dijiste, una buena historia es lo único que hace que la gente se relacione con tu producto, idea, emprendimiento o lo que sea. Entonces, en mi caso, yo siempre he sido muy apasionado del arte de contar buenas historias. E incluso yo llegué a coger cursos y demás, porque yo antes no sabía cómo hacer una buena historia. Todavía yo sigo tratando de desarrollar eso, porque una historia va desde el hecho de vender un proyecto de bienes raíces, como lo que es Terrazas del Este, hasta vender incluso un celular. Claro. Es simplemente el hecho de tú saber cómo tú puedes hacer que a quien tú le cuentas lo que tú tienes se relacione con tu producto o mercado o lo que sea que tú estás haciendo. Claro. Entonces, en el curso yo me di cuenta que algo muy importante es ser vulnerable. Por ejemplo, cuando uno cuenta una historia, las personas necesitan identificarse. Y eso casi siempre viene cuando tú lo pones en una situación similar a la que ellos están viviendo. Si tú tienes un producto o servicio que tú resuelves el problema de alguien, muchísimas veces esas soluciones se crean porque tú mismo viviste ese problema. Claro. Imagínate, por ejemplo, que alguien quiere mejorar su problema financiero. Quien crea un curso o un servicio de coaching financiero, por lo general vino con un background de que se equivocó muchísimas veces, y cuando él cuenta su historia, no, yo vine y yo caí en bancarrota y demás, pero yo pude aprender, y cuenta esa historia de cómo él sobrepuso, quien oye la historia se da cuenta, coño,
yo puedo hacer eso también. Claro. Entonces ahí la gente se identifica con eso y puede crear ese tipo de relación Sí. y entablar algo que se enamora de tu producto o servicio. 100%. 100%. Entonces, ¿qué uno puede hacer para tú convertir tu historia personal en una historia que venda tu producto, emprendimiento o servicio? ¿Qué tú recomiendas, Leandro? Lo primero que ahora hay un abanico muy grande detrás de lo que es una marca personal. Vamos a irnos por la parte de marca personal o nos vamos por una empresa. Vamos a hacerlo personal para que se identifique cualquiera. Okay. Claro. Dentro de una marca personal tú tienes que buscar la manera de saber en lo que tú eres fuerte. ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Y cuáles son tus debilidades? Entendiendo eso, tú debes unir un abanico. O sea, yo digo que tú hagas una lista de esas fortalezas y esas debilidades y empieces a agregarle a esas fortalezas y debilidades cuentos tuyos. Por ejemplo, yo soy fuerte haciendo historia. Entonces, una historia es cómo tú te diste cuenta que tú eras bueno haciendo historia. Claro. Entonces, automáticamente, eso va a generar una empatía en 5 personas que tú se lo estás contando, porque va a entender hacia dónde tú ibas. Entonces, pero vale la pena identificar que esas historias que tú cuentas no tienen que ser grandes historias. Pueden ser algo muy sencillo, que tal vez sea un cuento jocoso, algo como tú superaste, algo que era algo muy pequeño, pero yo te aseguro que otra persona vivió algo parecido 100%. y está esperando que alguien le diga, oye, yo lo puedo hacer y este fue el resultado. O yo lo hice, me fue súper mal, no lo hagas tú. O sea, las historias sirven también como advertencia. 100%. Entonces, la historia lo que hace es que te permite una comunicación más transparente con esa audiencia que tú tienes o esa clientela que tú quieres conseguir. Porque si tú vas de una manera muy empresarial, sin contar, sin hacerte amigo, que la única manera de tú hacerte amigo es realmente contando historias. Por eso que una de las, digamos, de las grandes frases de cuando tú tienes una buena relación de amistad, ¿qué es lo primero que te dicen cuando tú estás entre amigos? Óyeme, esa persona sabe todo de mí. Sabe todas mis historias. Todas mis historias. Ahí automáticamente es lo que se genera una empatía real y un lazo de amistad. Y eso mismo que tú tienes con ese amigo es lo que tú quieres con un cliente. Que él realmente a nivel empresarial conozca todas tus historias y que se mantenga un lazo que si en algún momento tú fallas, que para eso que realmente generamos valor en nuestra marca, nos puedan perdonar. Esa es la diferencia cuando existe una marca creada y cuando tú no tienes marca. La única ventaja es que si tú fallas, cuando tú tienes una marca sólida, esa clientela cree en ti. Es que incluso el hecho de tú acostumbrarte a contar esas historias, ese storytelling, cuando tú fallas, tú conviertes ese fallo en una otra historia que contar. 100%. Es como que, oye, me equivoqué, señores, y tú eres vulnerable. Le abre al mundo todo lo que tú estabas haciendo. Le dice, miren, esto fue lo que pasó por X y por Y. Y eso hace que la gente entienda cómo pasó. Y sí, se va a molestar si de una forma u otra tú le quedaste mal, pero crean esa empatía de la que tú estás hablando. Entonces, hace 2 o 3 semanas yo estaba leyendo un artículo que decían que la nueva herramienta de ventas del siglo XXI se estaba volviendo ser vulnerable. O sea, mientras más vulnerables son las marcas o las personas, lo que sería el brand personal, más la gente conecta. Y él por eso mismo, por la parte de contar historias. Entonces, un consejo que yo doy, así como dijo Leandro, es que además de tú crear tu lista de fortalezas y debilidades, hagas otro paso, que sería cuáles cosas tú has superado. Entonces, cuando uno lo empieza a escribir, eso fue porque yo lo tuve que hacer ese ejercicio, uno se da cuenta que hay cositas muy pequeñas que son parte de quien tú eres hoy en día y que son cuentos muy fáciles de contar y que conectan con mucha gente. Entonces, todo el mundo tiene una historia detrás. Aunque tú creas que es aburrida, yo te aseguro que si tú te sientas y empiezas a creer, cuando yo iba a entrar a la universidad me dijeron que no, pero yo le busqué la vuelta y ahí sí que de una forma u otra descubriste una habilidad. Entonces, todo el mundo tiene ese tipo de aprendizaje que hasta que uno no se sienta a realmente pensar qué tú has logrado en la vida. Por ejemplo, tu cuento de la frontera con Haití. Esas son historias que de una forma u otra te formaron con quien tú eres hoy en día. Claro. Y que esas son historias que tú contándole, la gente dice, no, porque este tigre, mira cómo vino, el background de él y cómo entendió. Y hace que la gente conecte contigo como vendedor porque sabe que tú no eres inhumano. Tú eres un tipo así que se ha equivocado 100%. Y ha hecho cosas chulísimas 100%, también. 100%. Entonces, una pregunta que se hacen en todos los foros de este tema de storytelling y me gustaría traer la colación para conocer tu análisis sobre ese tema es si vale la pena por un fin de vender mentir creando una historia. Bueno, hay que poner en contexto a qué estamos llamando mentir. O sea, si tú creas una historia fabulosa simplemente para tú dar un glimpse, como un vistazo a lo que sería la experiencia de tu producto o servicio, yo entiendo que sí, porque tú no estás creando una historia, tú estás creando un cuento para tú
darle a la gente una idea de lo que pueden esperar. En cambio, si tú creas una historia personal de algo que tú dices que viviste, pero no lo viviste, eso yo no lo veo bien. Claro. En el sentido de que tú no estás siendo honesto con tu compañía. Claro. Pero si yo creo una historia simplemente para vender producto o servicio, pero de una forma como que, señores, esto es una historia, pero para que entiendan a dónde vamos, yo me iría totalmente porque eso está bien, porque tú estás siendo creativo con una historia para poder darle a entender a la gente algo. Yo lo que estoy totalmente en contra es que tú digas, yo fui al Everest y qué sé yo, subí la cima y allá fue que yo me di cuenta que yo quería cambiar el mundo por tal y tal razón. Eso no, eso está mal. Y tú te has dado cuenta, entonces si tú estás mal, pero muchas veces esas historias logran calar 100%. y logran lograr el objetivo. 100%. ¿Cuál es el objetivo? Vender. Vender, claro. Entonces, si tú vendes, entonces ahí es un paradigma fuerte, que Sí, ahí entra pero yo no estoy 100% seguro que el objetivo se pueda resumir en vender. 100%. Porque, por ejemplo, mi objetivo, si yo tuviera un producto que no es para cambiar el mundo, que es algo puro negocio. Sí, Imagínate que yo vendo zapatos. sí, Yo no voy a cambiar el mundo con zapatos. claro. Pero si yo creo una historia de que yo traje los zapatos y eso, estoy siendo deshonesto con mi clientela, el día que eso salga a la luz, por más que tú hayas vendido, tú pierdes todo. 100%. Entonces, hay que saber cuál es tu objetivo realmente. Si es simplemente vender o traer realmente valor a la vida de esas personas. Claro. Y si ese valor viene basado en mentiras, el día que se encuentre, tú pierdes absolutamente toda tu clientela. 100%, 100%. Entonces, ese es una línea muy delicada que hay que saber qué uno está haciendo. Si tú estás mintiéndole a tu público deliberadamente o tú estás creando una historia fabulosa, simplemente, señores, esto es una historia, pero para que entiendan lo que nosotros podemos hacer por ustedes. Ahí yo estoy de acuerdo. Una de las cosas que me ha ayudado mucho, hay 2 libros puntuales que me han ayudado mucho a este tema de crear historias, que uno es How to Pitch, que eso lo pueden buscar ustedes, que eso es increíble, porque las historias son muy buenas, pero también uno de los errores principales que cometemos los emprendedores es que la hacemos muy larga. Sí. Entonces, How to Pitch te permite hacer una historia sumamente potente entre 30 y 1 minuto. 30 segundos y 1 minuto. El famoso elevator speech. Exacto. Eso es necesario para tú entender y poder luego prolongar lo que es tu historia. Ese libro es un poquito, digamos, en términos prácticos, de lo que se necesita para tú crear tu historia rápidamente para vender una idea. Luego yo tengo otro libro que es muy interesante de Jürgen Klarik, Vende a la mente, no a la gente, que me ayudó muchísimo a entender, bueno, en mi curso de venta inicia con esa misma hipótesis en el trabajo de cómo funciona el cerebro y cómo tú debes de trabajar esos temas de publicidad y de mercadeo para que el cerebro genere intención en eso que tú le estás presentando. Okay. O sea, los primeros episodios de mi curso de venta y negocios exponenciales, se basa única y exclusivamente el primer episodio en eso, en cómo funciona el cerebro y cómo genera entusiasmo en algunos hechos puntuales que tú le estás mostrando en esa publicidad o marketing. Porque con eso es que te va a permitir a ti desarrollar esa venta. Si tú no le generas una intención, una idea, aunque la persona ande buscando eso, no te va a cliquear o te va a llamar. No, totalmente. Porque tú tienes que tener esas herramientas puntuales y eso, o sea, de verdad, es una de las cosas que estaba hablando ahorita con uno de mis mentores, ahorita en la tarde, que hay tantas distracciones, tantas cosas y tantas verdades que no son ciertas, porque eso es lo que estábamos hablando ahorita. Tantas verdades que no son tantas verdades que no son ciertas, que tú crees que lo estás haciendo bien, pero no es así. Hay demasiadas cosas que tú tienes que saber para ayudarte a entender por dónde que tú tienes que tirarte en el mundo del marketing. Así es. Nada es perfecto, pero hay muchas formas de tú darte cuenta si va bien o mal. Es que es un segmento, yo creo que el marketing en sí, así como tal tenemos el nombre del podcast, es un segmento muy experimental. Sí. Que tú tienes que experimentar, ver qué funciona y qué no funciona. Tal vez en un sector, en un área, algo es totalmente verdad, pero en otra área no es verdad. Entonces tú tienes que probar qué funciona en el tuyo y qué funciona en el no. Claro. También eso aplica al tipo de historia. ¿Qué tipo de historia pegan más, conectan más? Tal vez en un sector peguen X tipo de historia, pero en el otro sea totalmente diferente. 100%. O sea, yo le recomiendo a todo el mundo que analice en lo que está vendiendo y de una forma u otra pruebe y error. O sea, atrévanse simplemente a contar su historia y ábranse al mundo. Claro. Entonces, yo creo que eso aplica desde que tú eres freelancer, tú puedes ser un fotógrafo independiente, cómo tú empezaste la fotografía y demás, a una compañía, una empresa y demás, cómo tú la formaste, cuál es la historia detrás de los empleados. O sea,
muéstrale al mundo qué está pasando detrás de cámara. No quieras ser siempre Un siempre cómo, un perfecto. cuándo y un dónde. Claro, y qué está pasando detrás de cámara. Lleva a la gente ahí, entrevista a tus empleados. Claro. Vuélvete una compañía mucho más humana. Y creo que esa es la clave de hoy en día de lo que queremos traer. Viejo, excelente. Cualquier otra pregunta que tengan sobre el tema de storytelling, Déjenlo en los comentarios. dejen en los comentarios, compartan esto y recuerden que este segmento es de todos y lo principal que queremos es darle contenido de valor, contenido en temas importantísimos a nivel empresarial, Importantísimo. para que ustedes tengan la capacidad de lograr lo que todos nosotros queremos, que es el éxito 100% en el mundo empresarial. Y otra cosita es, déjenos en los comentarios cuáles historias ustedes han contado y qué tipo de recomendaciones tienen para nosotros, porque también queremos nosotros aprender de ustedes. ¿Cuáles libros tal vez lo ayudaron? Tal vez un video de un TED Talk, uno de esos. A mí me encantan los TED Talks, entonces si tienen cualquier tipo de recomendación, lo queremos leer, queremos compartir con ustedes y déjenos saber. Hasta el próximo episodio de Experimental Podcast.